está ante las cosas y las mira. Y las cosas están en la mirada según ya se miraron. Uno pinta y contempla la propia pincelada. Uno mira la imagen aprendida de las cosas, las lleva incorporadas a sí mismo y así las determina y dice que son buenas o son malas. Uno mira las cosas e imagina que ve, y su visión imaginaria imagina que está ante la rutina y no ante su mirada rutinaria. Uno mira y no ve, en definitiva, que uno mira la copia ya copiada de una copia anterior, establecida por miles de millones de miradas. Pero uno, alguna vez, dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende. Y cuando mira, se topa con la vida, cara a cara. Emisión Crisálida. Héctor Martín Rotger, Rodolfo Marín y Eduardo Bailat presentan Cura de Palabra. Porque la palabra construye el mejor de los mundos posibles. Estamos en la ciudad de Santa Fe en el transcurso del año 2018. O sea, casi 2 decenas por encima del año 2000, que era el año enigmático, ¿no es cierto?, sobre el cual versaban las posibilidades del futuro. Sí, para los milenaristas. Y acá estamos, ¿no? Y acá estamos. Sí, para los milenaristas. Siempre hubo milenarismo. Siempre. Yo me acuerdo cuando estudiaba historia de la música y me enteraba de que por el año 1000 exactamente, los monjes de clausura que habían vivido una vida devota y santa, ya viendo que se acercaba el año 1000, se dedicaban a errar por los caminos, beber mucho, y de ahí surgió la famosa obra Carmina Burana de Karl Orff, o sea, el canto de lo que llamaban los monjes goliardos o monjes potatorios, o sea, que van bebiendo y se emborrachaban y falsificaban en latín capítulos y oraciones. Por ejemplo, en vez de decir verbum bonum et suave, decían vinum bonum et suave, o sea, glorificaban el vino. Tengo entendido que una obra que se encontró mucho tiempo después, ¿no?, de su creación, se encontró como un encuentro como arqueológico. Creo como arqueológico. Y fue realmente un descubrimiento importantísimo. Sí, claro. En la historia de la literatura, de la claro. música escrita. Sí, sí. Le daba mucha importancia a esos cambios. Vos fíjate que en las civilizaciones antiguas el cambio era los cambios de estación. Y nosotros son hoy cambios calendarios. Claro. En muy pocas civilizaciones en la actualidad se festeja, en el caso de Japón, ajá, se festeja la llegada de la primavera. De otra manera, como un acontecimiento, o el florecimiento de los cerezos. Exacto, los es cerezos, una maravillosa ceremonia. que caen al agua. Espectacular. Y que hay un poema que dice: cerezo de la orilla, el agua se lleva de veras las flores extinguidas. Eso dice un poema japonés. Y eso expone también, Rodolfo, lo que vos decís, que Japón, China, siempre han sido más de preservar toda la historia del simbolismo, ¿no? Sí, todos los símbolos, y aún hoy, bueno, a pesar de ser
sociedades avanzadas mantienen esas tradiciones. Bueno, pero para no irnos ¿cómo no? Dejamos ya la presentación, escuchamos que fue todo esto, y vamos a continuar en la búsqueda compartida que proponen estos dos señores del pensamiento, Boris Cyrulnik y Edgar Morin. Edgar sería, para decir Morin en francés, creo que habría que decir Morin, algo por el estilo, ¿no? Bueno, ya me corregirán todos los franceses que estén prendidos en este momento a este, pero es que deben ser miles. Bueno, empezaré, ya venimos tratándolo desde el primer programa, y en este, que es el tercero, vamos a decir sucintamente quiénes son las personas de las que hablamos, muy breve, para dice, Boris Cyrulnik es neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y además etólogo. Anima un grupo de investigaciones de etología clínica en el hospital de Toulouse-la-Seine. Le gusta definir su actividad como una revisión de todos nuestros tópicos psicológicos para repensarlos a partir de la observación de los comportamientos animales. Edgar Morin, sociólogo de lo contemporáneo, testigo político, pensador de los problemas fundamentales de las ciencias humanas, está interesado en un conocimiento capaz de captar la complejidad de lo real, como ha expuesto, entre otras obras, El método. Y dice, en este momento, Edgar Morin dice, Cyrulnik dice, podríamos proponer la idea de que una lógica aislada, veníamos hablando de esto, ¿no? Una lógica aislada no es lógica. Pero Descartes, ya que hablamos de él, también nos hizo un favor, puesto que separar al hombre del animal, al cuerpo del alma, le permitió constituir un objeto científico. Si pensamos que un árbol es el lugar en el que vivían nuestros antepasados, entonces el árbol se convierte en una persona y no se nos ocurre cortarlo en dos para observar sus conductos, el ascenso de la savia, porque el corte lo empobrece. Pero el efecto benéfico estriba en que se lo puede considerar como un objeto científico. Descartes nos hizo un favor al permitirnos considerar al otro como un objeto científico, al autorizar la disección y la medicina experimental. Naturalmente también tiene un efecto maléfico. La lógica aislada no es lógica, y al no poder separarse la parte del todo, hay que resituar los grandes resultados de los laboratorios en el contexto. Esto es, asociarse para pensar, organizar equipos de pensamiento y de intercambios. Morin contesta, dice que hay que llevar a cabo una reforma de las estructuras del pensamiento, porque como usted mismo acaba de decir, no basta con yuxtaponer los aportes del sociólogo, del psicólogo y del biólogo, hay que enlazarlos. Creo que realmente somos víctimas de un modo de pensamiento alternativo, o pensamos que el comportamiento de los chimpancés a la sociobiología y a los genes, o pensamos que es sobrenatural y su cuerpo un mero soporte, mientras que el resto recibe el nombre de espíritu, de psiquismo, de cultura. Pero solo otra estructura de pensamiento puede permitirnos concebir como conjunción e incluso diría como implicación mutua lo que se suele ver como disyuntiva. Lo que me interesaba cuando escribí El paradigma perdido, dice Edgar Morin, y de los datos que han aparecido en la ciencia de la prehistoria y en la etología animal, era que se podía reconstruir más o menos la novela de la hominización y considerar la emergencia en un periodo determinado del lenguaje. Podemos imaginarnos muy bien estas sociedades homínidas multiplicando sus capacidades técnicas, sus intercambios de todo tipo,
incluidos los intercambios efectivos y con vistas a los cuales se forma un lenguaje. Por otro lado, el bipedismo libera la caja craneal de forma que se genera una especie de caja de resonancia que permite que el ser humano cante, contrariamente a los demás mamíferos. En cierto momento aparece nuestro lenguaje de doble articulación y nos da los medios de tener un vocabulario ilimitado, de crear una sintaxis, etc. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues bien, la cultura que no está asimilada de forma hereditaria aparece y se transmite por aprendizaje. La cultura no solo nace en el marco de un proceso natural, sino que adquiere una relativa autonomía, lo que va a propiciar el desarrollo de la humanidad. Esta es una de las hipótesis que me seducían. Ya en la última etapa, la del Homo sapiens, había un acervo cultural propicio para la eclosión de un gran cerebro, ese gran cerebro que supera desde cualquier punto de vista al del Homo erectus. Si la cultura es el resultado de una evolución natural, el último estadio de esta evolución no podía darse sin que existiera la cultura. Ya no hablamos simplemente de corte epistemológico, sino también de soldadura ontológica. Del cerebro hablamos con un lenguaje específico, químico, eléctrico, sinapsis, conexiones, y del espíritu con el lenguaje de las palabras, las ideas, etc. Vemos al cerebro desde una perspectiva biológica y al espíritu desde una perspectiva cultural. Por lo demás, los departamentos de biología se ocupan del cerebro y los departamentos de psicología del espíritu, pero el cerebro y el espíritu son absolutamente indisociables. Por supuesto, no creo que se pueda unificar ambos enfoques, pero al menos deberían estar comunicados. ¿Cómo hacer para no disociarlos? Creo que se trata de un problema de reforma del pensamiento. Una idea que me parece muy importante es la de la emergencia. En cuanto hay un conjunto organizador, éste produce nuevas cualidades de las que carecen los elementos tomados por separado. Para que el espíritu emerja del cerebro, no solo es preciso que ese cerebro funcione, sino que su funcionamiento se vea estimulado por el entorno materno, el lenguaje que se aprende, la cultura. Dicho de otra forma, solo puede haber espíritu si hay cultura y cerebro. Un ser que no haya conocido la cultura no es más que un primate del más bajo nivel. No puede desarrollar sus facultades intelectuales. De esta forma, tomamos conciencia de la formidable interdependencia entre lo que un hombre tiene de cultural y psicológico y lo que tiene de cerebral y biológico. Si no tenemos presente esta concepción de la emergencia, seguiremos recortando y recortando sin parar. Boris Cyrulnik responde: al escucharlo hablar de emergencia pienso en Paul Valéry, que hablaba del segundo nacimiento del hombre, el nacimiento de la palabra, tras y posibilitado por el nacimiento biológico. Primero el hombre nace y después nace a la condición humana. El fenómeno de corte del que hablábamos nos ha jugado la mala pasada de petrificar nuestra representación del hombre en el ámbito viviente. En términos biológicos, el incesto no es una de las características humanas esenciales, porque hoy sabemos que entre los animales que viven en su medio natural, aunque no en el zoológico o en el ámbito doméstico, hay una inhibición del comportamiento sexual. En mi opinión, la primer característica biológica que diferencia al hombre de los demás seres vivos es la neotenia, una extrema lentitud en el desarrollo, es decir, que el hombre puede llegar a la edad adulta y procrear sin que su cerebro pase del estado fetal.
Podemos observarlo en las enfermedades de Alzheimer. En el cerebro que se degrada, deja de funcionar o desaparece, en ese cerebro siguen brotando nuevas células. Le contesta Edgar Morin: es cierto, la idea más común es que las células del cerebro no se renuevan, pero ¿no se dice también que ciertos pájaros, como los canarios, tienen células cerebrales renovables? Bueno, en fin, creo que... Y continúa. Yo creo prudente detenernos acá y postergar para otras emisiones crisálidas, ¿no? La consideración de todos los aspectos de lo que diferencia lo biológico y lo cultural en la mirada de estos dos grandes pensadores. Así que bueno, queda abierto el debate y la revolución de las ideas, a ver qué surge. Me parece algo interesantísimo esto que dice de esta conexión y esta doble frontura que se va soldando. Y me recuerdo una frase de José Martí que dice que el lenguaje es el jinete y no el caballo, pero los dos se necesitan elementalmente. Y en esta doble consecuencia del lenguaje, que lo actúa como una estructura natural y cultural al mismo tiempo, necesita el brío del etos que representa el caballo para José Martí, que se necesita esa cabalgadura a través de los tiempos, que es la evolución de aquellos homínidos, con sus mitos, con sus construcciones de religiones, porque no de las diferentes culturas que hace a las geografías que van moldeando aquella cabalgadura. Y en ciernes, ahí está el hombre, como tal. Por eso me pareció muy interesante. Y con respecto a aquello de lo sexual, que se manifiesta también, cuando se estudiaron por primera vez los bonobos, aquellos que lavaban el plátano. Impresionante. Bueno, ellos tenían una estructura que había incesto, porque según los estudios, aquellas relaciones sexuales promiscuas le proporcionaban a esa manada de monos, le proporcionaban ciertos canales de paz y menos conflictos. ¿Dónde podríamos ubicar eso? ¿En la cultura? ¿En la naturaleza? O tal vez, como dice Morin maravillosamente, podríamos posarnos los dos elementos. Eso es como yo, para agregar algo sobre el tema tan interesante que dice Morin y el colega. Ahora vamos a escuchar la palabra de Eduardo y después vamos a pasar a un tema musical del cual vamos a hablar después de escuchar. Mira, yo me quedé pensando cuando comienza la lectura. Morin hace referencia a Descartes, sí, ¿no? Y esa dualidad de Descartes. Descartes, pienso, luego existo. Claro, esa dualidad que hace presente el libro, que por un lado es uno de los fundadores del pensamiento científico, pero por otro lado esa división que él hace de mente y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Sí. Y lo que no me queda claro, que sería interesante volver otra vez, él tiene un enfoque muy cientificista. Morin es científico, es etólogo. Sí, y me llama la atención cómo introduce la palabra cuerpo y espíritu. Ese espíritu, ¿a qué se refiere realmente? Se refiere a la entidad espiritual desde el punto de vista ontológico, metafísico, se refiere al consciente, a la conciencia. A mí me parece que habla de la cultura. Ahí para mí donde posa la cultura, sí. Sí, ese es el ambiente que hasta inclusive le da la ciencia como una creación artificial de aquel proceso etológico. O sea, de aquel proceso primigenio sobreviene después como un hecho cultural el concepto del espíritu. Sí, pero está concebido como que hay un soporte biológico. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ese soporte biológico en cualquier homínido
es el animal. En cambio, en el hombre aparece el tema del lenguaje, aparece el tema del chismorreo, aparece el tema del mito, crea mito, la cultura, sí. Y eso lo constituye en el Homo sapiens. Estamos de acuerdo, pero lo que me llama un poco la atención perdóname, porque sí. Hay una consideración. En algunos sistemas de pensamiento dividen al hombre, al ser humano, en cuerpo, alma y espíritu, y no identifican junto al alma y al espíritu. Pero esas ya son otras esas son. ¿Y la conciencia qué lugar ocuparía? Tendencias orientales. Y la conciencia depende, porque si hablamos del subconsciente, también podríamos hablar del supraconsciente, cosa de que no escuchás habitualmente hablar. Pero claro, la idea de lo que yo quería decir es que me sorprende, en algún momento me sorprende, cómo él introduce, viniendo de un científico, la palabra espíritu. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, yo creo que es un proceso cultural. Claro. ¿No? La interpretación del espíritu como entidad que sobreviene después de un enorme periodo de evolución es una construcción cultural. Ahora, fíjate lo que dice del canto, que es atributo del ser humano solamente. La caja de resonancia. También podemos hablar del canto de los pájaros, pero eso es otra cosa. Claro. Acá habla del bipedismo, y el bipedismo posibilita, ¿no? Claro, y bueno, ahí tenemos el canto. ¿Y qué es el canto? El canto, bueno, hasta el día de hoy por supuesto que lo tenemos que juntar con la palabra, pero no necesariamente. Se puede utilizar sonoramente. Sí. Héctor, otro aporte. Ahí sobre el final, Morín se hacen la pregunta respecto al tema del cerebro y si las neuronas se regeneran. Bueno, hoy con el conocimiento científico moderno se sabe que el cerebro es un órgano enormemente plástico y que efectivamente contra lo que se pensaba hace apenas 20 o 30 años atrás, que había una cantidad fija de neuronas, unos 100.000 millones, exactamente, que se morían y no se regeneraban, hoy ya se ha demostrado cómo nacen, se reagrupan, e incluso cuando hay una lesión cerebral en una zona que, por ejemplo, maneja los dedos o las manos de una persona, otras neuronas toman la función esa y con un cierto adiestramiento se puede conseguir que se regenere el funcionamiento. Claro. Ahora, ¿por qué? Yo a esto, acá puede ser muy polémico esto, pero yo adhiero a esta teoría, que toda esa cuestión biológica no puede estar despegada sin los procesos emocionales que traccionan que eso suceda en el cuerpo. Si hay algo, por eso está el espíritu y el alma. Fíjate Platón, los presocráticos y los posteriores, en el caso de Platón como alumno de Sócrates, hablaba del alma, ese ánima, ese soplo, que vos podés decir que el alma puede ser materia altamente desarrollada, o a lo mejor esa construcción del alma que tenían los griegos era la que traccionaba todo aquello para que moviera la biología humana. Es imposible de determinarlo desde un punto de vista, digamos, entre la ciencia más, digamos, dura, hasta los elementos literarios más sutiles. Claro. ¿Cuál es el que tracciona uno? No, pero sí, estamos de acuerdo que antes de ser racionales fuimos emocionales, somos emocionales. Humberto Maturana, por ejemplo. En la evolución biológica, si algo que compartimos con los animales, por ejemplo, es que primero no aparecieron las emociones. Claro. ¿No?
Después apareció la posibilidad de contextualizar las emociones a través del intelecto, de la razón. Claro. Eso es totalmente así. Fíjate los animales que juegan, por ejemplo. Por ejemplo, una vez vi un programa de un yacaré. El yacaré prácticamente nace mordiendo, nace atacando. No tiene una etapa intermedia. El tigre o el león, los cachorros de león y de tigre, aprenden a través del juego. Todo el aprendizaje del juego que después va a seguir el humano, el mamífero humano, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo aprende a cazar el cachorro de león, el cachorro de tigre o de ese tipo de animales? Y vos fíjate que sí. Es un juego que le va... En cierto modo, se podría decir que ahí amanece o aparece o hace una mínima aparición, mínimo signo o gesto de que está la cultura. Porque el juego es, entre los humanos, es una de las cosas más importantes como elemento, inclusive el elemento de enseñanza. Vos fíjate que hay teorías que hablan de las actividades blandas, que es el ser solidario, el ser emocional, que dice que proporciona más elementos y vectores y variables para la enseñanza. Claro. Sí, sí. Que es como que se han dejado a un costado ciertos elementos de conductas victorianas, como para llamarlo. En el tema enseñanza, la letra con la sangre entra. Que los factores emocionales, y una de las grandes abanderadas es Pilar Sordo. Yo hay cosas que por ahí no coincido con ella en muchos aspectos, pero sí en los aspectos emocionales. Obviamente, hay un maestro en Chile, ella es chilena, Humberto Maturana, que habla de estos procesos emocionales, que tienen más capacidad de abrazar a ese cachorro humano, como dice Harari, a ese cachorro humano, para que la ciencia y el conocimiento se pose mucho más fácil en los aspectos emocionales. Hay un ejemplo que dice, en esto de la diversidad, dice: la caja de pizza es cuadrada, la pizza es redonda y las porciones son cuasi triangulares. Eso es diversidades. Claro. Y de esa hace al conjunto. Claro, bueno, ahora tenemos una música ahí para escuchar, para proponer, que se llama Sobre la música concreta. La encontramos en el año, por alrededor del año 1920, un francés que se llamaba Pierre Schaeffer, se dedica a componer música con un sentido totalmente diferente al que se venía llevando hasta ahí. Él prescinde de las notas, prescinde del teclado, prescinde de los sonidos formateados en nuestro cerebro. ¿Y de qué no prescinde? No prescinde de todo lo que significa sonoro en un mundo como el nuestro, con máquinas, con automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando Beethoven componía sus sinfonías, en la calle no había más ruido que los ruidos del carruaje, por ejemplo, o de la gente que ofrecía cosas para la venta en el mercado. Estamos en el siglo XX, se entra ya de lleno en un mundo con sonidos y con ruidos que para Schaeffer son un lenguaje. El lenguaje está hecho por ese tipo de sonidos que aparecen y se van combinando. Como dice, la música es combinación de sonidos, y en este caso es combinación de ruido, de sonidos, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar sobre la música concreta Pierre Schaeffer. Hay que escucharla con atención, porque no la podemos agarrar como otro tipo de música y decir: a esto lo fijo en la memoria. No. Acá es totalmente, estamos asistiendo a una sucesión de sonidos que forman un lenguaje. Y tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de la cultura y de todo su proceso de transformación. Adelante, vamos a ver.
Yo quiero, antes de seguir, estábamos hablando acá, los que hacemos el programa, ¿no? Los que hacemos el programa estábamos hablando de, bueno, de lo que transmite, lo que dice, lo que sugiere esta música. Y Rodo decía que a él le produce muchas imágenes. Y yo quiero mostrar a través de algunos acordes cómo uno puede pasar de un estado de placidez, por así decirlo, a un estado de inquietud. Y simplemente seleccionando ciertos sonidos en acordes. Voy a tomar este piano y voy a tocar, por ejemplo, esta tríada, o sea, estos tres sonidos, ¿no? Estos tres sonidos. Fíjese. Esto suena como algo decidido, enérgico, ¿no? Un tipo presente. Exacto, un tipo que está convencido. Fíjese ahora lo que pasa. Cambió una nota. Esto Ahí es ya, como un signo de interrogación. Sí, pero y ya está medio melancólico. Una duda. Claro, medio dudoso. Mire, si uno toca el arrorró, no es lo mismo que esto. El bebé se pone triste escuchando esto. ¿Sí? Ahora mire lo que pasa si uno hace esto. Antes toqué, el primero era este, ¿eh? El segundo era este. Ahora vamos al tercero. La inquietud. Este es el compositor Claude Debussy. Debussy hizo una revolución incorporando lo que se llamaba acordes de quinta aumentada. Pero ya no vamos a ponernos en cuestiones técnicas, pero fíjese cómo es. Este es mayor, este es menor, este es aumentado. Y fíjese que hace varios, mire. Parece como algo acuoso, ¿no? Sí. Algo, ¿no? Algo como si estuviéramos en el agua. Y mire ahora lo que pasa. Ahora vamos a tocar un acorde disminuido. Ahora sí, tenemos miedo, pavor. ¿Se escucha? Sí, sí. Ahora, ¿cuánto influye? Las sensaciones que produce esto, fíjese, nosotros estamos en el siglo XX. 21, perdón, el siglo XXI. Venimos del 20 y entramos en los comienzos del 21. Y algunos vienen del 19. Y esto a nosotros nos pasa prácticamente desapercibido, porque tenemos tanto escuchado desde la mañana a la noche, desde que somos niños ahora hasta que nos morimos, todo el tiempo estamos escuchando. Claro. Entonces el oído, por un lado se enriquece, pero por otro lado va perdiendo fineza. Los griegos le daban a esto, a lo que producía la música, lo consideraban de primerísima importancia, a tal punto que para Platón era fundamental que escuchaba el ciudadano griego. ¿Y qué se le hacía escuchar a los niños? Porque había músicas para Platón que conducían al delito, o conducían a un estado corrosivo, a algo malo. Entonces había que inducir al niño en la escuela a lo que llamaban los modos, los modos más adecuados, los modos debidos, claro, para un desarrollo moral. Y era más importante la música que saber leer y escribir en los primeros años. ¿Y sabe quién también estaba en esto tremendamente? Los chinos. Porque Confucio, que era el gran ideólogo de toda,
de toda la China histórica, que hasta el día de hoy se lo está resucitando a Confucio, Confucio también le daba una tremenda importancia porque decía que había sonidos biliosos, que eran sonidos que te metían en una situación preocupante, que es más o menos lo que hoy escuchás en un compositor romántico del siglo XIX. La cultura a través de la exaltación de los valores morales. Exacto. En Confucio. Y bueno, las ceremonias que tenían los niños en el gimnasio eran desnudos, niños y niñas, después se separaban en la Grecia antigua, y la música era factor fundamental, y los que manejaban, que eran una especie de docentes muy preparados, sabían dividir para quién eran los más aptos en el baile. Ellos observaban los bailes de los niños y podían determinar, ojo de buen cubero obviamente, y con su cultura, quién podía ser un buen soldado, por ejemplo, quién podía ser un hoplita, que era iban desnudos. Iban desnudos. Con los escudos. Sí, inclusive dormían desnudos los chicos. Y pasaban por grandes peripecias para poder ser y había ritos de iniciación. Y había lo que se llamaba la gimnopedía. Claro, es en el gimnasio que se hacía la ceremonia. ¿Y quién tiene una obra que se llama Gimnopedía? Eric Satie. Sí, es maravilloso. Y bueno, y fíjate que eso llegaba a tal extremo que para recibirte de ese soldado espartano tenías que ir y liquidar un esclavo. En la castas griega, el 30% de los que habitaban las ciudades-estados en Grecia, 30% eran esclavos. Entonces tenía que salir, largaban un esclavo un tiempo antes y vos salías a liquidarlo. Y esa era la ceremonia. Y participaba tu madre. Después, ¿quién te entregaba? El escudo, que iba a ser hoplita. Hoplita significa el que llevaban toda la armadura, que era el oplón, se llamaba. Y de ahí venía que era la más alta cultura rancia de los soldados espartanos, por ejemplo. ¿Alguna pregunta referente al fragmento que escuchamos? Esa es música con tono experimental, ¿no? Te pregunto a vos directamente porque ¿qué cabida ha tenido en la música contemporánea? ¿Quedó como música experimental? ¿Quién va a comprar esa música para disfrutarla? Tocaste la llaga, ¿no? Justo. Entonces quedó como música experimental, quedó como un intento de crear nada menos, fíjate vos lo que son las cosas, quedó como intento de crear nada menos que un nuevo lenguaje. Porque lo que querían todo, pero bueno, pero vos decís quedó como un intento, ¿quedó en el intento entonces? Quedó en el intento, porque hoy día la gente normalmente no la escucha esta música. Pero es parte del trabajo de muchas universidades musicales del mundo, institutos. Pero se tiene que pasar por esto porque implica también un esfuerzo de apertura mental a la música. Yo tengo muchos amigos del Instituto de Música que le gusta mucho este tipo de música como elemento de atraccionar la enseñanza. Es que si no sos músico, Rodo, si no sos músico, resulta muy complejo. Es complejo, sí. Porque el músico sabe qué elementos del lenguaje se están usando. En cambio, el que no es músico, el que no tiene estudios... Como dice Eduardo. Claro. Yo lo que rescato del fragmento, te vuelvo a repetir, te lo decía en el intervalo, que hay partes que está presente el ritmo. Y eso para mí es fundamental. El ritmo está presente, ¿no? La otra de la que le sigue... Que creo, a ver si compartimos o no, antes de la música, antes de la voz cantada en la historia de la vocalización, fue el ritmo. Lo primero que apareció, siempre pienso que lo primero que apareció fue... Bueno, el contacto... pero ese ritmo que vos hacés es cronométrico. El ritmo, por ejemplo, vos podés tener grupos, vamos a suponer, grupo regular, grupo de 4. Entonces vos vas haciendo esto, 1 fuerte y 3 débiles, ¿no? Claro, hasta ahí vamos bien, ¿no? Un vals.
Ahí tenés ahí tenés. Esperame un poquitito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y después tenemos un tipo como Béla Bartók que traslada la música bien popular a la academia. ¿Y qué descubrió Béla Bartók? Que los búlgaros, por ejemplo, los rumanos, toda esa zona de Yugoslavia, lo que es la ex Yugoslavia, tiene ritmos como este. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. O 4, 3, 2. Estamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Cómo suena? Esos son los búlgaros. Y esto es ritmo. El ritmo no necesariamente, es más, se piensa que el ritmo belabarquiano o el ritmo de los países estos que nombramos es anterior al ritmo cronométrico. Claro, pero ahora vos lo que me estás contando y me entero son cómo se fue construyendo, ¿no? Y cómo se fue amalgamando el ritmo con la armonía, con la música. Sí. Y vos me estás describiendo varios tipos de ritmo. Yo en realidad me refería en la historia de la aparición de la música que en sus orígenes fue vocal. Y me da la sensación... O vocal o corporal. O corporal, por supuesto, pero me da la sensación que aquellos hombres primitivos, lo primero que tenían eran los ritmos de la naturaleza. Ahí tenemos un ejemplo de Luciano Berio, que me gustaría que lo escuchemos. En base a los ritmos de la naturaleza, de lo que vos hablás. En base a los ritmos de la naturaleza, aparece el ritmo a través del simple golpe. Ah, sí. Ese golpe podía ser con el pie sobre la tierra, con la mano sobre una percusión. Claro, pero tengo la sensación que lo primero que apareció fue eso. Acompañado por lo gestual, ¿no? Obviamente. Después apareció la voz. A ver. Vamos a escucharlo. Ese va a venir, viene de muy suave. Es decir, ¿me entendés? Sí, y ahora cuando veamos el ejemplo, a ver si coincide con lo que vos planteás. Porque en una de esas tiene algo que ver. Secuencia 3, Luciano Berio. Exacto.
Bueno, muy bien. No sé, Eduardo, si esto o amplía todavía más. Sí, por supuesto que encuentro dos entradas con Eduardo. Encuentro el ritmo acá en algunos pasajes, pero esto es totalmente impredecible. El oyente no sabe que va a venir. Claro, pero lo interesante de esto es que se presenta ante el oyente, ante nosotros, estos sonidos que parecen que no tienen una escritura previa. Es una hilación espontánea, una vocal, improvisación. Sí. Y te decía que me hace acordar a los orígenes más estrictos del surrealismo. Ajá. Cuando André Breton comienza con el movimiento, lo hace a través de la literatura, de la escritura, y él hablaba de esa escritura automática. Y esta me parece llevarlo a la vocalización automática. A esta mujer le va saliendo eso y por momentos es maravilloso, porque por supuesto que tiene pasajes absolutamente disarmónicos. Podemos hacer una comparación con el primer fragmento que escuchamos, en algunos aspectos, ¿no? Sí, o sea, que no respeta lo que nosotros siempre decimos que llevamos, que es lo que tenemos en nuestro cerebro musicalmente, lo que tenemos formateado. No corresponde a eso, y por eso a muchos que escuchan esta música se preguntarán qué están colocando, qué están poniendo. Bueno, un poco la idea es esa también, ¿no? Hacer una disrupción ese formateo. Nosotros tenemos tanta audiencia, Eduardo, pero tanta, que nos podemos dar el lujo de hacer que se vayan a mitad, que disienten, ¿no? con este tipo. Pero mirá, pero hay que tener eso es lo que vos decís en broma. Y una parte que es maravillosa, que es una improvisación en un crisol de gran talento vocal. No, por supuesto. O sea que la voz, el autor es Luciano Berio, un italiano que estaba en estos movimientos digamos, de búsqueda de nuevas sonoridades, ¿no? Sí. Lo que dice Eduardo es tal cual. Hay una parte, yo diría que casi todo es aleatorio, sin embargo hay patrones. Por ejemplo, esto, vamos a suponer, doy un ejemplo. Ustedes escuchan esto. Eso es disonante. Sí, totalmente. Eso suena como algo que molesta, como algo que... Parece como un equívoco técnico. Claro, y sin embargo, esto es buscado a propósito. Sí. Esto eran todos los ensayos que se hacían en esa época. Ahora, claro, lo que pasó es que pensemos en la música hoy. Pensemos en multitudes abarrotadas de gente de todas las edades, preferentemente jóvenes, yendo a escuchar un grupo de rock. Ahí predomina la sensación digamos, de lo sonoro como masa. Pero todo esto, que era buscar sutileza dentro de esa masa, desapareció. O sea, hoy día se habla, como decís vos, Rodo, en las instituciones académicas de gran nivel. En las clínicas pero musicales. No forma parte de un lenguaje.
Claro. Cuando Beethoven componía una sinfonía, podía tener cosas que estaban por encima de la comprensión general, pero todo el mundo entendía el mismo idioma. El idioma académico no era distinto del idioma popular. ¿No? Mozart componía cosas que sonaban bien populares. Decir, la música clásica era la música que se escuchaba. Claro que se escuchaba. Era la música normal. Era música, exacto. Que hoy le llamamos clásica. Pero ¿no crees también que ha habido, con el devenir de la civilización, ¿cómo te podría decir? Una multidiversidad. Sí, claro. En la creación musical. Sí, ahora nos estamos yendo mucho para la cuestión musical. Ahora viene este desafío, ¿no? Pero viene este desafío. ¿Cómo juntamos lo del principio, lo del diálogo sobre la naturaleza humana entre Boris Cyrulnik y Edgar Morin? ¿Cómo lo juntamos con todo esto? En una fogata y hacemos una peña. ¿Cómo hacemos? ¿Qué? Porque la gente que está viendo el programa dice, ¿y estos tipos que...? No, yo lo junto en este punto, en un desorden organizado, que la naturaleza, en toda su dimensión, se encarga de poner ciertas cosas en su lugar y otras no. Sí, me parece bien. Y esas cosas que pone en su lugar es la posibilidad de la comunicación. Y Morin hace la salvedad que cuando los homínidos se hacen bípedos aparece la posibilidad de la vocalización. Y esa comunicación se manifiesta fundamentalmente, que comienza, como te decía, para mí en el ritmo, pero después se hace música. Claro. Y es una forma más sublime de poder comunicarse. Bueno, ojo que la danza... Comunicarse a través de la música. Y la danza primigenia tenía mucho de eso. Tenía muchísimo. Es decir, la danza al ritmo. Sí. Las danzas rítmicas. Y después están los que se preguntan qué fue primero, si fue la danza o la música. Porque el movimiento ante ese mundo fascinante... Sí, yo tiendo a pensar, pero es un pensamiento mío nada más, pero está bien. La danza y el ritmo. Y después, solapadamente, viene rápidamente arriba la música, vocal, la vocalización. Y hoy todavía creo que, disculpame, en muchos bailes tribales africanos, de centroamericanos, está muy presente el tema de la danza tomada del ritmo, y en segundo término la vocalización. El fenómeno, eso yo agregando algo a lo que vos decís, el fenómeno de la música techno, de los chicos que hacen estas músicas electrónicas, estos que combinan una serie de acontecimientos rituales muy profundos. Sí, eso tiene que ver, ojo, con el primer ejemplo que dimos de la música concreta. Esos encuentros es digno de estudiar. Hay gente que está estudiando este fenómeno en el mundo de esta música electrónica, donde obviamente que hay otras cosas también que hacen a ciertas ecuaciones que se producen. Que son más que música electrónica, ¿no? Hay un montón. Combo ahí complejo. Donde tiene mucho que ver con el estímulo masivo. La luz, las luces, lo psicodélico que se ha transformado con esos ritmos, con el alcohol y con otras presencias de exaltar hasta lo más profundo. Vos te estás refiriendo a esos fenómenos de masificación social, ¿no? Sí, impresionante. De conductas sociales masificadas. Podríamos poner uno de... Claro que sí. ¿Puedo pasar? Claro que sí, es muy interesante. Bueno, el primero de... ¿Ponemos algún temita? Y vamos a poner una niña que se llama Aziza con Z, Aziza Mustafa, y tiene la virtud de tocar el piano y emitir sonido con la voz, que no es lo mismo que cantar. Sí, lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado en el programa, cuando estábamos en otro ámbito. Antes de la emisión Crisálida.
Claro, después viene la emisión crisálida. Todavía no habíamos resucitado. No habíamos resucitado. O sea que esto no es una repetición. No, para nada. Yo creo que un segundo nacimiento. Es una segunda sugerencia. Y bueno, la crisálida es nunca nos tomamos el trabajo de hablar por qué le pusimos crisálida. Yo creo que vamos a tener un programa en especial. Cuando tengamos una masa crítica de oyentes, sí, entonces dedicaremos. Ahí lo vamos a explicar. Claro. Cuando el bebé empiece a caminar, la criatura, claro, que ahora, diga papá y mamá. Después de un programa como este se nos fue la masa crítica, pero ya volverá. Y seremos millones. Podemos pasar muy bien, vamos a Sisa Mustafa. Rades.
Muy bien. Eduardo Bailat, ¿qué nos va a proponer como desafío? No, es un desafío, mirá, nosotros en distintos tiempos hemos estado leyendo la última obra de Sebrelli, Dios en su laberinto, y él en uno de los primeros capítulos, yo en este momento, yo fui el más tardío, yo la estoy leyendo en este momento. Realmente es un trabajo, un ensayo sobre las religiones formidable. En ese capítulo, uno de los primeros, él dice Dios y yo, o sea que hace su historia personal con las religiones. Y yo creo que es así. Él habla sobre la historia de las religiones y hace una crítica a las religiones, pero también cada uno de nosotros tenemos nuestra historia con la religión. Entonces un poco la idea era tratar de proponerles tomar el título de Sebrelli y decir nosotros en el laberinto de Dios. Entonces yo le quería proponer a cada uno, somos solo tres y hay otra voz en off que también puede opinar, cómo es hoy, cómo se podríamos acercar a esa definición de Dios, si es posible o no, si existe o no, de cada uno. Yo empiezo por lo, si quieren, muy cortito por lo mío. Tuve una formación de niño muy católica, practicante de la liturgia todos los domingos, las liturgias, las fiestas católicas, las celebraciones católicas, en la niñez y a la temprana adolescencia. Por suerte leí desde los 8 años, y cuando uno comienza a leer, lo que lo lleva a la lectura es la curiosidad. Entonces rápidamente esa impronta católica comenzó a desfigurarse, y yo te diría ya que entrado en los 20 y pico de años, estaba prácticamente secularizado. Hoy creo que soy agnóstico, pero con un sentido sacro de lo agnóstico, ese gran misterio que guarda en su seno algo sagrado. Tiendo a pensar y sigo pensando que es como una actitud de defensa última en la posibilidad de trascendencia del ser humano de alguna forma, ¿no? Esa es mi posibilidad de Dios hoy. Ese misterio sagrado, pero sigue siendo un misterio insondable. Entonces los invito a cada uno de ustedes, si quieren dar rapidito, ¿qué piensan? A ver, Héctor, dame letra vos. Dame letra. Vamos a separar. Hay dos tipos de pensamiento con respecto a lo divino: inmanencia y trascendencia. Está muy bien eso. Y la mayor parte las hace totalmente imposible de unir, pero yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que existe la inmanencia y la trascendencia. Ambas están unidas, como en el gráfico de la cruz. ¿Cuál está? Te hago una pregunta, discúlpame la interrupción. Sí, no. ¿Cuál está? ¿Hay una que está dentro de otra? Y para mí está una dentro de otra, sí, una y A se ver. interpenetran. Una es la vertical y la otra es la horizontal. Y la horizontal dice que todo es sagrado. En el cuento de Borges, La Rosa de Paracelso, él le pregunta, Paracelso le pregunta en un momento al que supuestamente quería ser su discípulo, le dice: ¿cómo? ¿Hemos salido alguna vez del paraíso? Porque el discípulo hablaba como que no estaba en el paraíso. Y venía a buscar la enseñanza. Y Paracelso le dice: ¿cuándo dejamos de estar en el paraíso? El problema es que no sepamos ver, no significa que algo no está. Entonces yo pienso que ese es el sentido inmanente. Lo tenemos acá, lo podemos tocar, pero tenemos una situación, estamos en proceso. Y la trascendencia sería que
en la medida que sepamos reconocer la inmanencia, se va a dar también, se da naturalmente la trascendencia, pero yo creo que esas no son cosas buscadas. Entonces en el laberinto vos, ¿cómo te pones? Yo también, como vos digo que soy un agnóstico, Ajá. por supuesto, totalmente, y creo que lo fui siempre. Siempre lo fui. ¿No tuviste una formación? Tuve una formación de niño. De niño hice la primera comunión y yo tengo una poesía dedicada a un instante en ese momento. Yo tenía 8 años, como todos los chicos, y una vez la señora que nos daba catecismo dijo: Dios no nació nunca. Eso dijo, nada más que eso. Dios no nació nunca. Y a mí es como que eso no se ¿Una puede. catequista dijo eso? Sí, una catequista mayor, una señora grande. Sí, pero avanzada en su... ¿Y qué te parece? ¿no? Cuando me dijo eso, esa pregunta me atormentó desde ahí, desde ese momento hasta el día de hoy. Y tengo un poema dedicado a eso que se llama Catecismo. Porque el Dios que no nació nunca es el Dios inmanente. Claro, es decir, ¿y cómo? Si no nació, yo estoy aquí. Si hubiese sido escuchada por el Claro. Vaticano, esa señora posiblemente dejaba de ser comulgada. Bueno, esa señora tengo entendido que estaba bajo las órdenes del padre Silva. Ajá. Y el padre Silva es un padre santafesino que se casó y no sé si tuvo hijo, creo que sí. Y yo recuerdo que el padre Silva se remangaba la sotana y jugaba con nosotros en la catedral, la catedral nueva, digamos, la de 4 de enero, y jugaba con nosotros a la pelota. Pero a mí todo lo que me quedó del catecismo es esa pregunta que hizo esta señora que dijo, no hizo la pregunta, lo aseguró, fue una certeza. Lo aseguró, sí. Dijo: Dios no nació nunca. Yo no escuché más, porque con eso tenía suficiente, porque mi pregunta era: ¿cómo? Si Dios no nació nunca, viene desde la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, ¿y yo qué hago aquí? No estoy. ¿Cómo estoy aquí yo? Te remitió a las preguntas esenciales, claro, ¿no? Que Sebrelli se hace en ese capítulo. Claro. Sí, Bueno, Rodo. Yo no tengo una cultura religiosa en mi casa. Han sido mi familia más bien unos parias de la religión. Definitivamente. ¿Vos me estás hablando desde tu niñez también? Sí, también, sí. No he tenido yo religión. He hecho la comunión, todo, pero como una cuestión muy de la foto. Como una norma, como nada una más, pero tradición. no he tenido. Sí. Y me gustó una palabra que dijo Héctor. Mi fe hacia un Dios está en proceso. No me puedo detener. Es como que largué la flecha hacia algo que todavía no lo puedo comprender. Es como que estoy en ciertas neblinas de ese conocimiento, o tal vez un acto de fe o un acto de esperanza, vaya a saber. Pero no he tenido yo... ¿Viste, Rodo, que Sebrelli dice, cuando se nombra la palabra agnosticismo, sí, que es una palabra que puede tener varias connotaciones? Varias connotaciones, sí. ¿Y qué me puedes decir respecto a esas connotaciones? ¿Vos te acomodás en alguna de ellas? No sé si me acomodo. Ya te digo, me gusta la palabra en proceso. No, está bien. Nuestro amigo Oscar siempre dice que no podemos detenernos en esta foto, dice él. Hay una evolución permanente. Yo creo que hay algo que uno necesita en el interior tener una búsqueda. Los egipcios dicen que el hombre, la mujer, nace de una lágrima de Dios. Es posible que todavía no la he secado de mis mejillas. Está bien. Entonces ahí tengo esa presencia. Inclusive lo que yo tengo y recuerdo de la comunión era el padre Paprosky, de la iglesia La Salette, sí, que contaba sus vicisitudes cuando él tuvo que escaparse de Polonia frente al nazismo y con sus hermanos. Una historia que me golpeó más, esa historia que dibujar a lo mejor un pesebre para el día de Navidad y todas esas cosas. ¿Podemos escuchar cuál es la visión de la otra voz? Bien, en principio te diría que tuve una historia un poco parecida a la que vos relataste. Vengo de una familia donde sobre todo mi madre era católica practicante, pero no solo así practicante, sino estudiosa, iba
al centro de la fe, digamos, ¿no? Mi padre no, mi padre era totalmente secularizado. Pero ella nos dio educación religiosa en jardín de infante, primaria y secundaria. Lo que siempre le voy a tener que agradecer es que era de una mentalidad muy abierta, pese a ser muy fervorosa en su fe. Y de esa manera nos dejó elegir libremente bueno, lo que pensáramos en la vida de Dios o demás, a tal punto que, bueno, sí, yo ahora me podría considerar un agnóstico, y tengo 2 hermanos más que tienen un pensamiento parecido al mío, pero otros 2 hermanos que son bastante religiosos, a tal punto que uno de ellos ha estado en un seminario, ¿no? Y abandonado. Tuve esa educación religiosa en la niñez y la primera adolescencia. Era practicante, digamos, pero yo diría por temor. Algo que siempre le he criticado por lo menos a la Iglesia Católica. Claro. Lo de intentar tener fieles por temor. El temor a Dios. Temor a Dios, temor al infierno, al pecado. La culpa, lo hicieron ¿no? siempre, la No ir al culpa. cielo. No. Y en algunos casos, bueno, ahora porque está suavizado, pero recordémonos que tiempos pasados, Sí, es cierto, sí. La idea del infierno era por terror, tener dominada a la gente. ¿Se acuerdan que hace unos años hubo una bula papal donde los niños que no habían sido bautizados ya no iban al limbo? Al limbo. Claro, por decreto lo abolieron al limbo. ¿Se acuerdan? Sí. No hace Bueno, mucho eso. ahora todos nosotros conocemos, y no creo en esto aventurarme, al tema ¿cuántas veces te tocaste? Eso lo dice Pinti en una de sus charlas. Sí, lo he escuchado. ¿Cuántas veces te tocaste? Y él decía, ¿pero qué? Él dice, yo era un boludo. Yo no entendía que me estaban diciendo. Claro. Pero eso a mí me lo preguntaron. En una confesión. Claro. Claro. No lo escuché, era como el estímulo a ver, contá. Sacramento de la confesión. Bueno, ese tipo de cosas creo que le hizo mucho mal a la institución de la que estamos hablando. Y Serrat, en la canción Los Macarras de la Moral, él habla, dice, sin sus sábanas no son nada, y dice, te tocas, dice, te quedas ciego. Sí, habla como esa culpa. Está bueno lo que dice Oscar, porque es fundamental. Por ejemplo, tenés que merecerte el paraíso, pero hay religiones, por ejemplo, los norteamericanos tienen el merecido antes de hacer sus actos, si van al infierno o al cielo. Por eso hay muchos aspectos de las religiones que son desprendimiento del cristianismo, que no tienen tanta culpa. Bien, después con el tiempo también me pasó, como a vos, creo que como a todos, por suerte he sido lector inquieto y curioso, y seguí investigando siempre. Y tuve un maestro que está acá presente, que siempre me enseñó como que había que ir a la verdad última. No quedarse en el medio, sino ir al fin. Y a veces el medio es un cascarón, es una estructura en la que mucha gente se queda, como se quedan en lo institucional de las distintas religiones. Se quedan en el culto externo y no en aquello que vamos buscando. Entonces yo siempre, desde chico, creo que estuve en esa búsqueda fundamental de las respuestas esenciales del hombre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Hubo un primer momento? ¿Hay un después? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No la hay? Todavía me la sigo preguntando. Ya tengo algunas respuestas. Lógico. Pero lo que sí es que fui en distintas etapas de la vida, ¿cómo decir? Rompiendo una muralla atrás de otra. O sea, yo me hacía una muralla donde estaba contenido mi visión del mundo de ese momento, y en un momento la superaba y sentía que lo había trascendido y que tenía una visión mejor. Y así sucesivamente. Hasta el punto en que ahora, bueno, así como con vos, yo te diría que suscribiría prácticamente todo el capítulo donde José Sebrelli dice ¿por qué soy agnóstico? ¿No? El agnosticismo es un agnosticismo amplio, digamos que está a la expectativa de ver
No deja de ser una búsqueda. Claro, de no afirmar nada a priori. No deja de ser una búsqueda. El problema de todas las religiones es que decir Dios existe o mi visión de Dios es una afirmación a priori. Porque en algún momento el hombre se la planteó. Y entre las preguntas de decir Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios, para mí categóricamente es que el hombre creó a Dios, claro. ¿no? Por lo menos el Dios de las religiones. No hablemos, si llega a haber un Dios, está mucho más allá de todo esto y todavía hay que buscarlo. Para mi visión todavía hay que buscarlo. Estás en proceso vos también. Hay todo un campo muy interesante planteado sobre todo por el budismo, sobre la noción de vaciedad. Exacto. Que nos desafía a nosotros porque tenemos la idea de la vaciedad y de la nada como cosas negativas, como cosas... Y no, te cambia por completo la mirada. Muy bien. Y una última consideración que les hago. En todo ese proceso, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo era chico y iba a la iglesia, como un rito eterno. Yo me acuerdo que para mí era terrible faltar el domingo a misa, claro. pero solo por el terror, por era el tomado como un pecado a la exactamente. Después en la falta de la celebración de la liturgia. Exacto. Sí. Después en la primera adolescencia con la rebeldía medio dejé, eso no me importó tanto, pero era como una cierta culpa. Hasta que más adelante desperté a la idea, por ejemplo, del misticismo, a ver, ahí volví, pero más bien a Jesús, a Cristo, a las ideas de Él, claro. pero yendo a la esencia del tema, ¿no? Al núcleo. Claro, ahora, lo que sí me pasó en todo este proceso, y termino acá, era que en esa primera infancia, cuando yo veía reverencialmente a todas esas autoridades eclesiásticas, y los veía así de abajo. Y después cuando me pasó el proceso de verlos tan limitados, tan humanos, tan engañosos en muchas cosas, y bueno, se me cayeron abajo todos como... llegaba un momento en que una última gota rebalsaba el vaso y como que me daba cuenta de todo. Bueno, vos fíjate cómo ha mutado eso, qué bien lo que decís, me da pie a esto, que las religiones ahora te proponen un Dios de gratificación inmediata. Tú puedes, tú lo vas a hacer, Dios te va a ayudar. Mañana mismo cambia. Es cuasi con el avance de la cultura de la inmediatez, del zapping del mundo que vivimos. Y eso también ha mutado en las religiones. Claro, claro. Entonces, esa gratificación inmediata, ¿cómo no te la va a dar tu Dios si tenés fe? Claro. Venís con el contenido del miedo, como dice él. Claro. Venís con todo eso, entonces rápidamente Dios ya no me da miedo, Él me va a gratificar. Claro. Y vas a esos lugares. Bien. Bueno, maestro, les agradezco. Para que. Perdón. Para control del maestro, nos estarían quedando unos 6 minutos. Claro, estamos ya prácticamente sobre el final. Entonces yo sugiero que esta lectura tan interesante de José Ingenieros sobre el hombre mediocre la traslademos al próximo lunes. Sí, ¿cómo no? Y sea del que tratemos de juntar la experiencia de hoy con la que va a venir. ¿Cómo no? Que quede como una especie de gancho de ferroviario. Bueno, pero fue bueno meternos en el laberinto de ese muy ¿no? Y vamos entonces a terminar con alguna de las músicas que están propuestas ahí, que puede ser lo de Mauricio Kagel, que es un argentino y que se fue a vivir a Alemania y ahí hizo todo también una experiencia musical. No sé si está más o menos alcanzable. Lo podemos pasar. Ragtime. Vamos a aclarar que ragtime es un tipo de música norteamericana que dio origen a lo que después se llamó el charleston, el foxtrot, el charleston, ese tipo de jazz, digamos. Claro, ese tipo de música. Bien. Bueno, entonces, antes de la música nos despedimos. Esto es Emisión Crisálida. Emisión Crisálida. El oyente puede disponer de su tiempo buscando qué es una emisión y buscando qué es una crisálida. Y buena tarea. Ahí va a ir tomando la pista de en qué se está metiendo al ponerse a escuchar
a través de los medios estos programas de Emisión Crisálida y de Cura de Palabra. Muchísimas gracias y les doy la palabra para que se despidan también. Simplemente que haya sido del gusto de todos los receptores y hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima y felicitar especialmente a Eduardo, me pareció muy buena la iniciativa. En esta última parte del programa. La próxima pregunta de Eduardo, ¿qué pensamos de Los Ángeles? ¿Ahí? No, todo apareció con el libro de Cervelli. Sí, que es muy interesante, realmente un libro muy Hasta importante. la próxima. Sí. Bien, nos despedimos entonces y pasamos a escuchar a Mauricio Kagel, el argentino que desarrolló, hace poco vino, hará 4 o 5 años y no había venido, nunca había vuelto a la Argentina. Y hace músicas como la que vamos a escuchar ahora.
una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende.